Muy buenos días. Qué privilegio el Señor nos regala de poder despertar un nuevo día y poder acudir a su casa. Siempre será una bendición, un privilegio que el Señor tiene para sus hijos. En verdad, gracias porque el Señor ha sido bueno. Hoy que empezamos una nueva semana y es el último domingo del año 2020. Tenemos grandes motivos para agradecer a nuestro Dios. Nuestro Padre nos ha cuidado durante todo este año. Y hoy que termina el año 2020, bueno, más bien hoy que es el último domingo del año 2020, tenemos que rendir culto a nuestro Dios. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse, gracias a los que están acá presentes, gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, bienvenidos amados hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón, bienvenidos todos. Vamos a cantar, vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Te invito por favor que tomes tu Biblia y puedas abrir conmigo ahí en el libro de los Salmos. Abre conmigo por favor en el libro de los Salmos y llega al Salmo 139. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Salmo 139. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 1 del Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mira, qué hermoso es tener esta perspectiva del Creador. Y el salmista tenía muy claro quién es el Señor, quién es Dios, quién es el Creador. Él sabía que no es más que barro en manos del alfarero. Y eso es lo que tú y yo somos, barro en manos del alfarero. Y pues vemos al salmista diciendo, tú has examinado y conocido, tú me conoces todo porque tú me formaste. Dice el salmista, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios nos ha estado mirando y conoce absolutamente todo lo que hicimos desde que empezó el año hasta que ya termina el año. Dios nos ha estado mirando y Él conoce. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos los afanes, el trabajo, el descanso, el Señor ha estado ahí. Dice, y todos mis caminos te son conocidos. En verdad, nada de lo que hicimos en este año le es oculto al Señor. Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ese es nuestro Dios. Y al Dios grande, al Dios creador, en esta mañana vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a exaltar su santo nombre. Te invito a que puedas cantarle con todo tu corazón. Y luego de cantar, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estar atentos a lo que Él tiene que decirnos. Así que si no has encontrado aún tu Biblia, pues búscala ahora mismo, ¿sí? Búscala y tenla a la mano. Después de cantar, vamos a leer la palabra del Señor. Así que cantemos y hagámoslo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cantemos. Bienvenidos, mis hermanos. Buenos días hermanos, qué gran bendición poder reunirnos para alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar cantando este himno que dice Gloria a nuestro Dios. Cantamos. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal.
es el que nos brinda redención. A Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Y el cantar de gloria que se oye en Belén, será nuestro cántico también. Amén. Qué bendición poder cantar, alabar a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En esta semana que pasó recordamos o celebramos la Navidad, ¿cierto? El nacimiento de Cristo en este mundo, tomando forma de un niño y viniendo ahí a través de la Virgen, que en ese tiempo era la Virgen María, y su padre también José. Es hermoso ver cómo el Señor tiene propósitos para cada persona y nosotros debemos confiar en que Él nos va a guardar y en que Él va a estar siempre viendo lo mejor para nosotros. Y debemos permanecer firmes en Él, así como dice este himno: firme estaré. Guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca está segura, puede en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de me abandonan, puedo en Él confiar, otros me engañan, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca Qué bendición cantar a nuestro Dios y decir que podemos estar firmes en Él, porque aunque los demás nos fallen, Él permanece fiel. Vamos a orar, mis hermanos, les invito a que inclinemos nuestro rostro y podamos orar. Padre, gracias por la bendición que nos das de reunirnos un primer día de la semana, Señor. Gracias porque pudimos estar recordando esta semana que pasó
el nacimiento de tu Hijo Cristo, Señor, cuando vino a este mundo a entregarse por amor a cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, y pedimos que seas tú obrando, Señor, en nuestros corazones en esta mañana, para que podamos escuchar tu palabra y podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno más, mis hermanos, y este himno nos habla de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Dejó su trono, su gloria, como vemos ahí, y Él vino acá a humillarse tomando forma de siervo para darnos salvación a cada uno de nosotros. Y es por eso que necesitamos decirle: Señor, ven a mi corazón, porque en Él hay lugar para ti. ¿Sí? Podemos ya haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero si no le damos el primer lugar en nuestro corazón, es tiempo para decirle: Señor, ocupa el primer lugar de mi corazón. Cantamos: tú dejaste tu trono. Sun.
Amén. Si le damos un lugar a Cristo en nuestro corazón y aparte de eso le damos el lugar que Él merece, es decir, el primer lugar, es tiempo entonces de poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Prestemos atención, hermanos, a la palabra de Dios. Gracias a nuestro Papá del Cielo que nos permite cantarle, que nos permite adorar su santo nombre. Te invito por favor que me acompañes en tu Biblia y llega conmigo ahí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es esa la carta que estamos revisando durante todos estos domingos. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Por favor, llega al capítulo 2 y en esta ocasión vamos a leer los versículos desde el 17 hasta el 29. Por favor, llega en tu Biblia ahí, ¿sí? No importa la traducción que tengas, siempre que sea la Biblia, eso es palabra de Dios, ¿sí? De preferencia, si tienes una Reina Valera, está bien, puedes acompañarme en la lectura de la palabra de Dios. Pero si tienes la traducción latinoamericana, si tienes la palabra de Dios para todos, no hay problema, ¿sí? Léela conmigo entonces. Romanos capítulo 2, versículo 17 hasta el 29. Dice así la palabra del Señor. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Mira el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida por incircuncisión, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oremos. Mi Señor, Creador del universo, Rey todopoderoso, a ti, Padre, en esta mañana te alabamos, te adoramos, exaltamos tu nombre, te agradecemos, Dios, por tantas bondades. Rey, hoy es el último domingo del 2020 y qué privilegio nos has regalado, Señor, que en este año que termina no ha habido un solo domingo en el que no hemos dejado de congregarnos. Gracias por darnos esta bendición, Señor, de poder reunirnos para alabarte y para adorarte. Gracias, Papá del cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú dejaste este precioso manual, Señor. Padre, gracias por las instrucciones, por los mandatos que ahí tú has dejado, Señor. Ayúdanos a entenderlos y a poder obedecerlos, Papá. Gracias por este tiempo. Señor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Queremos, Señor,
poder darte a conocer también con aquellos que no te conocen. Rey soberano, gracias te doy a ti, Señor. Qué gran privilegio me regalas, Señor. 21 años, Padre, conociéndote, es hermoso, Señor. Gracias por haberme rescatado, Señor. Tú me buscaste y me hallaste, Señor. Me salvaste y te doy muchas gracias por eso, Padre. Gracias porque tu luz llegó un día a mi vida. Y te pido, Señor, que me ayudes a seguir compartiendo de ti todo el tiempo que me quieras tener, Padre, acá en la tierra. Gracias por este tiempo, Señor. Danos la sabiduría necesaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 29. Eso es lo que hemos leído en este momento. Y quiero compartir con ustedes un mensaje que lo he titulado Un religioso engañado. Esto también es muy común, ¿sí? Como veíamos la semana pasada, el engaño más común. Aquella persona que se creía buena, aquel moralista que creía que era una buena persona y que eso le daba la oportunidad de tener un lugar en el cielo. Pues acá sucede algo parecido. Un religioso engañado. Y sabes, luego de que Pablo se dirigiera a aquellos moralistas que se creían buenas personas y que pensaban que por ser buenos ellos ya tenían un lugar ganado en el cielo, y luego de hacerles entender que el juicio de Dios también es para ellos, ahora aquí en esta porción, él se va a dirigir directamente al judío. Al judío se va a dirigir, a aquel que creía que era un hijo exclusivo de Dios por ser parte del pueblo elegido de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando te digo que se va a dirigir al judío exclusivamente, no te estoy diciendo que esto te excluye a ti y a mí por no ser judíos. No, cuidado. También tiene mucho que ver, porque a través de lo que le va a decir al judío, tú vas a ver que tiene mucho que ver con nosotros. Porque terminaba, recuerdas la lectura, diciendo el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, dice el 29, que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no letra. Entonces, tiene que ver también contigo y tiene que ver también conmigo. El Señor tiene enseñanzas para nosotros en esta mañana. Así que ellos creían que tenían un lugar asegurado en el cielo, pues somos parte del pueblo escogido de Dios. Tenemos la ley, somos circuncidados. Y de eso ellos se jactaban para pensar que eran mejor que los paganos, que los incircuncisos, que los gentiles. Mira, al dirigirse al judío, entonces, tratará de ayudarle a entender que para Dios es muy importante cómo se ve a alguien por fuera, pero mucho más importante para Dios es cómo se ve a alguien por dentro. Por dentro, ¿cómo estamos por dentro? Por fuera podemos estar bien arregladitos, presentables, pero por dentro podemos estar muriéndonos, totalmente podridos, llenos de amargura, llenos de cosas horribles, malos pensamientos. Para Dios es muy importante esto. Para Dios es muy importante que vivamos lo que predicamos. Eso es lo que al Señor le interesa. Entonces, mira, Pablo les viene a enseñar que tanto los paganos gentiles como los judíos están en graves problemas. Y es más, aún los judíos están en más grandes problemas debido a que ellos rechazaron al Salvador. Ellos fueron el pueblo escogido de Dios. El Señor los escogió para capacitarlos y que a su vez ellos pudieran llevar el evangelio a los gentiles. Pero ellos rechazaron al Salvador. Él vino a lo suyo, vino a establecer su reino, vino a su pueblo, él vino a lo suyo, pero los suyos, su pueblo, le rechazaron. Mira, acabamos de recordar, aunque el Señor no nació en un diciembre, pero acabamos de recordar un
cumpleaños más del Salvador. Y te pregunto, ¿le diste un lugar al Señor ahí en tu fiesta de Navidad? ¿O le diste más lugar a la cena, a los regalos, a las luces, al árbol, a las visitas, comidas y tantas cosas? Espero que le hayas dado un lugar al Salvador. Mira, el Señor vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Su pueblo. Ahora, esta historia de rechazo se sigue repitiendo y día tras día hay mucha gente que sigue rechazando al Señor, y aún aquellos religiosos que creen que están en una religión y que conocen toda la palabra de Dios y creen que eso les da la seguridad de tener un lugar en el cielo. Están engañados. Están engañados. Mira, mucha gente sigue engañándose a sí mismo, creyendo tener lo que no tienen o creyendo ser lo que no son. Entonces, mira, engañarse a uno mismo es el engaño en el que cada religioso ha caído. Cada religioso está engañado, creyendo que por su religión ya tiene un lugar al lado del Creador. Este es un engaño también bastante común. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que no estoy solamente engañado? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy en el camino correcto? ¿Sabes? Hay un camino. Y ese camino es Cristo. Ese camino es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no estás caminando en Jesús, ¿sí? Si no estás viviendo la vida que es Cristo, si no estás conociendo y enseñando la verdad que es Jesús, estás engañado. ¿Sí? Ahí está, la palabra de Dios es el manual. La palabra de Dios es la base, es el fundamento de nuestra fe. Entonces, te decía que engañarse a uno mismo es el engaño en que cada religioso ha caído. ¿Y cómo puedo estar seguro de que no estoy solamente engañado? Mira, veremos al menos 3 pautas que Pablo da en esta porción bíblica al hacerles dar cuenta a los religiosos que están totalmente engañados. Y al pensar que tienen un lugar asegurado con Dios. Mira, es como si Pablo les dijera, primero, analiza tu corazón. Analiza tu corazón. O en otras palabras, en forma de pregunta, ¿cómo manejas los privilegios que Dios te ha dado? ¿Cómo manejas esos privilegios? Y cuando tú miras el versículo 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niño que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Está diciendo, ¿cómo manejas tus privilegios? Tienes privilegios. Analiza tu corazón. ¿Cómo estás? Tú que llevas el nombre de judío. Tú que eres supuestamente mejor que los demás. Tú que tienes la ley. Mira, tú que llevas el nombre de judío. ¿Sabes? Los judíos se creían superiores a los demás porque pensaban que al ser el pueblo escogido de Dios, ellos se iban a librar del juicio. ¿Recuerdas? Vimos la semana pasada que hay un juicio que será imparcial, un juicio que no hace acepción de personas. Y aquí Pablo les muestra que aunque sean judíos, ellos no están libres del juicio de Dios. ¿Cómo? Pero son el pueblo escogido de Dios. Sí, el Señor los escogió, pero no porque sean mejores, sino por pura gracia, por su misericordia, los eligió. Pero no para sentarlos ahí en un lugar especial en el cielo, sino para capacitarlos para que ellos lleven el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocían. Pero ellos rechazaron esto. Mira, en el primer siglo la palabra judío se había convertido en el nombre más usado para referirse a los descendientes de Abraham a través de Isaac. Tú que llevas el nombre de judío. Wow, le está diciendo, analiza tu corazón, ¿cómo estás?
¿Cómo manejas esos privilegios que el Señor te ha dado? Porque eres parte de su pueblo. Tú que te apoyas en la ley, dice ahí en la parte B del versículo 17. Tú que te apoyas en la ley. Pues sabes, por más conocimiento que ellos podían tener, esto no les daba un lugar asegurado ahí en el cielo al lado de Dios. Tú que te apoyas en la ley, conoces la ley. Ellos conocían la ley, pero nada más que eso. La conocían. Es como si tú te conoces ahora toda la Biblia. Y tú dices, ¿pero qué me vas a enseñar si yo me conozco todo? Y te jactas de conocer toda la Biblia. Pero nada más que eso. Solo la conoces. Entonces aquí está aquel judío, aquel religioso engañado, que cree que por llevar el nombre de judío, que cree que por tener la ley, él ya está salvo, ya tiene un lugar asegurado en el cielo. Y Pablo le está diciendo, cuidado. Mira en la parte final del versículo 17, tú que te glorías en Dios, tú que te glorías en Dios. Mira, ninguna ceremonia religiosa podía darles la aceptación ante Dios. Por más que sea judío, por más que conozca la ley, por más que se gloríe en Dios, pues esto no le daba aceptación ante Dios. ¿Sabes? Qué interesante es saber esto. Le dice en el versículo 18, tú que conoces la voluntad de Dios, tú que conoces la voluntad de Dios. Está diciendo, mira, tantos privilegios que tienes, ¿cómo los estás manejando? ¿Qué estás haciendo con esos privilegios que el Señor te ha dado? Y sabes, a pesar de tener conocimiento de la voluntad de Dios, los judíos se convierten en culpables. ¿Y sabes por qué? Por no vivir de acuerdo con lo que conocen. Ellos no vivían de acuerdo con lo que conocen. Y les dice ahí en el mismo versículo 18, tú que instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¡Wow! Tienes tremendo conocimiento. Apruebas lo mejor. Y tú que confías en que eres maestro, versículo 19 y 20, mira lo que dice ahí la palabra del Señor, ya los leímos, dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que confías en que eres maestro. ¿Sabes qué? El fracaso del judío le hace culpable a causa de los privilegios que tenía en la ley y de las promesas de Dios. Él podía y debía haber sido guía y luz para los que están en tinieblas. Pero no lo fueron. No lo fueron. Más bien se convirtieron en especie de jueces. Juzgar a los que no eran como ellos. Tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Mira, aunque el judío debería recibir con gratitud la ley como un regalo de Dios, ¿sabes? Pablo mostrará cómo la mera posesión de la ley no justifica a nadie. No justifica a nadie. El pueblo judío de los días de Pablo era extremadamente orgulloso, tremendamente orgulloso, y ellos confiaban en lo que ellos eran. Somos el pueblo escogido de Dios. Tenemos la ley. Entonces aquí ves a un pueblo extremadamente orgulloso y confiado en el hecho de que Dios les dio su santa ley a ellos como nación. Y eso nos hace mejores, decían ellos. Ellos creían que esto confirmaba su estatus como el pueblo escogido y por lo tanto les aseguraba su salvación. Estaban equivocados. El Señor los escogió para que sean un pueblo por medio del cual su nombre sería conocido. Ellos conocían que el Mesías va a venir, va a nacer. Y hasta se les dijo el lugar donde iba a nacer. Pero aún así, conociendo, cuando sucedió el momento en el que el Mesías vino,
lo rechazaron. Lo rechazaron, lo negaron, no lo aceptaron. ¿Puedes ver? Entonces es ahí como si Pablo les dijera, analiza tu corazón, ¿cómo estás manejando tus privilegios? Y yo te pregunto a ti, tú que eres un religioso, alguien que le hablas de Dios a la gente, ¿crees que por hacer eso ya tienes un lugar asegurado en el cielo? ¿Crees que por conocer la Biblia ya tienes un lugar asegurado al lado del Creador? Cuidado, y puedes estar engañado. Analiza tu corazón. Solamente hay un camino y es Cristo. Las religiones no salvan. Entonces mira, acá tú puedes ver, Pablo les hace dar cuenta a los judíos religiosos y les dice, analicen su corazón y vean cómo manejan los privilegios que han recibido de parte de Dios, pero también les dice, analiza tus acciones. Mira, lo ves ahí en el versículo 21, desde el 21 hasta el 24. En otras palabras, le está preguntando, ¿practicas lo que predicas? ¿Te jactas de ser parte del pueblo escogido de Dios? ¿Te jactas de tener la ley? Pero, ¿practicas lo que predicas? Analiza tus acciones, le está diciendo ahí. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Versículo 21. ¿No te enseñas a ti mismo? ¡Wow! Esto es un confrontamiento. Ahí está confrontando directamente a aquel que dice que es maestro. Aquel que dice que él tiene la ley, que él conoce. Ya, entonces conoces la ley. Y tú que estás enseñando a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Conoces lo que dice la palabra de Dios? Mira, y todo se reduce acá a este principio. Tú tienes la ley, ¿la guardas? Wow, es increíble. Tienes la ley, conoces la ley. La pregunta es, ¿la guardas? Y seguramente no tenían respuesta para esto. Tú puedes ver cómo otros rompen la ley. ¿Cierto? Eso es fácil. Ver cómo otros rompen la ley. Pero ¿ves cuando tú la rompes? Increíble. Es fácil ver el error de otro, pero muy difícil ver nuestro error. ¿Recuerdas a nuestro Señor diciendo, para ver la pequeña paja que hay en el ojo de tu hermano, eres campeón, la ves sin ningún problema? Pero para ver esa tremenda viga que hay en tu ojo, wow, ahí sí tienes problemas. Es algo así como que Pablo está diciendo ahí a los romanos. ¿Puedes verlo? Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es fácil entonces. Es fácil poder mirar cómo otros quebrantan los mandamientos de Dios. Pero cuando yo los quebranto no tengo problema y tengo cómo justificarme. Somos buenos para enseñar a otros y decir, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que no tienes que hacer. Pero ¿por qué no me enseño a mí mismo? Esto sí debo hacer, esto no debo hacer. Mira lo que dice el mismo versículo 21. Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que estás enseñando a otros que no deben robar, no deben tomar lo que no les pertenece, pero tú estás robando. Y podría decir, ¿pero qué robo? Bueno, podemos robar el tiempo. ¿Qué tal? Estás robando el tiempo que debes tener intimidad con tu Creador. Estás enseñando que otros den tiempo a su familia, pero tú les estás robando el tiempo a tu familia con la excusa de que no tienes tiempo, que estás ocupado en tu trabajo o en el ministerio. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Ellos conocían bien la ley, sabían cómo justificar sus acciones.
mientras criticaban a los demás y ellos sabían cómo justificarse a sí mismos. Mira, pero la ley es más que letra. No es para nada coherente que yo le enseñe a alguien acerca de la honradez mientras yo mismo estoy robando. Está diciendo ahí, analiza tus acciones. ¿Estás practicando lo que predicas? ¿Sí? Los hipócritas son maestros decentes, pero pecadores horribles. Mira lo que le dice en el versículo 22. Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Wow, ¿ves? Una serie de preguntas acá. Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? La verdad es que no se puede vivir rectamente. Pecamos siempre, cada día. Necesitamos cada día tener una buena relación con Dios. Necesitamos agarrarnos de Él, confesar nuestro pecado. Pero ¿sabes? No se puede vivir rectamente si no tenemos una buena relación con el Señor. Necesitamos agarrarnos de Él cada día. Cada día. Mira, Jesús enseñó que mirar a otra mujer que no sea tu esposa y codiciarla ya es adulterar. Ya cometiste adulterio en tu corazón. Esto es adulterio y lo puedes ver ahí en Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28. Ya adulteraste. Si estás mirando a una mujer y adulteras y la codicias, estás adulterando. Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Antes de acusar a otros, mirémonos a nosotros mismos, hermanos. Mirémonos a nosotros mismos. Pero mirémonos de una manera consciente. Examínate. Analiza tus acciones. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves a otro tener cosas que tú no tienes? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves a una mujer bonita caminar? ¿Qué pasa? Así que antes de acusar a otros, mírate primero a ti mismo y de una manera consciente. Y mira, de pronto, tú tienes una viga tremenda en tu ojo y estás mirando la paja del ojo de tu hermano. Entonces, veamos si de pronto ese pecado del que estamos juzgando al otro no está primero en nosotros. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Mira versículo 22, la siguiente parte. Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Eso dice la siguiente parte del versículo 22. Mira, algunas personas sabían que el judío podía hacer ganancias de las prácticas deshonestas conectadas con la idolatría. Sabían, y Pablo pudo haber tenido esto en mente cuando les dice esto. Pero ¿sabes? Esta es una posible referencia de Pablo al robo de los fondos del templo. ¿Comete sacrilegio? Esto es robar al templo. O también se puede referir a la venta de objetos religiosos en la puerta del templo con pretextos de pureza religiosa. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que dices que tener ídolos no está bien, pero estás haciendo un negocio con ellos. Estás permitiendo que en las puertas del templo se den este tipo de negocios. Estás permitiendo que la gente acuda al templo nada más a lucrar. Tremendo. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, dice el versículo 23. Conoces la ley, pero haces lo que te da la gana. Jesús les dijo ahí en Mateo 23, versículos 2 y 3, te leo. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que
todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero mira, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Él les dijo, no practican lo que predican. Son hipócritas, dicen y no hacen. Tremendo. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Sabes lo que le agrada al Señor? ¿Sabes lo que a Dios le agrada más que sacrificios? Al Señor le agrada la obediencia. Y cuando tú miras ahí el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, escucha esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Te das cuenta? Obedecer es mejor. Prestar atención a la palabra de Dios es mejor que cualquier sacrificio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tremendo, tremendo. Mira, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice el 24. Y esto debe hacerte temblar, debe asustarte, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tú que hablas de Dios, tú que enseñas de Dios a otros, estás siendo tropiezo para otros. Y sabes, aquellas personas no quieren ser cristianos por tu causa, porque eres un religioso más. Dices ser un cristiano, pero no vives como cristiano. Dices que conoces a Dios, pero vives como te da la gana, vives a tu antojo. Y aquí puedes ver entonces que sí tiene que ver con nosotros esto, porque nos parecemos mucho a estos judíos religiosos, que ellos decían, somos el pueblo escogido de Dios, somos los que tenemos la ley, pero hacían lo que les daba la gana, vivían como se les antojaba, y el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahí Pablo le recuerda al judío que Dios había dicho en el Antiguo Testamento que el fracaso del judío de obedecer la ley causaría que los gentiles blasfemen contra Dios. Ellos conociendo desobedecieron, rechazaron al Mesías. Y hay muchos así, que no son judíos, que dicen ser parte del pueblo de Dios, dicen llamarse cristianos, pero viven como les da la gana. Son una vergüenza para el Evangelio. Tú que me estás escuchando, ¿sabes? Si dices ser un cristiano, vive como Dios te manda. Él ahí en su palabra tiene claras instrucciones para que vivas como Dios te manda, no como a ti te da la gana, no como tú crees que es mejor. Y si no puedes vivir, o más bien no te da la gana vivir como Dios manda, no digas que eres cristiano, porque eso es una vergüenza para el Evangelio. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y ahí entonces puedes ver, por causa de ellos, el nombre de Dios es blasfemado. Y eso no debemos permitir, que el nombre de nuestro Señor sea pisoteado por el mal testimonio de alguien que dice conocer a Dios, pero que sus acciones niegan totalmente. Entonces mira, Pablo acá está desbaratando los argumentos de aquellos religiosos. Es que ningún argumento sirve si nuestras palabras no son respaldadas por nuestras acciones. Eso es lo que necesitas entender. Y mira, la parte final del pasaje que leímos, versículos del 25 al 29, ahí Pablo está dándonos a entender que ninguna religión te puede salvar. ¿Sí? Es como que si dijera eso, ninguna religión te puede salvar. ¿Sabes? Dios hizo un pacto con su pueblo. Y su pueblo debía circuncidar a todo varón.
y debían quitarle el prepucio al 8º día de nacido. Era un pacto duro, ¿sí?, de sangre. Y la circuncisión era la señal de que el pueblo estaba dentro del pacto. La circuncisión era como la firma del acuerdo entre Dios y los israelitas. La circuncisión era una señal dolorosa, pero marcaba la diferencia entre el pueblo escogido de Dios y el resto de naciones paganas. Es por eso que ellos se sentían superiores. Somos circuncidados al 8º día, mientras los otros pueblos son naciones paganas. Ellos no son parte. Entonces, la circuncisión era como la firma del pacto entre Dios y su pueblo, el pueblo israelita. Y todo aquel judío que no había sido circuncidado no era contado con el pueblo de Dios. Entonces, mira, acá podemos ver que la circuncisión era la señal de que ese pueblo le pertenece a Dios. Pero no servía de nada si este pueblo, por más que llevaba una marca de pertenencia, vivía a su antojo y sin obedecer a su Creador. No servía de nada, pero ellos estaban engañados diciendo: somos circuncidados, somos el pueblo escogido de Dios, y eso es suficiente. Y hoy también conoces a mucha gente así. Yo soy de esta religión, mi religión es la verdadera, entonces mi religión me da la seguridad de que yo estoy bien con Dios. Y si muero, pues bueno, tengo un lugar asegurado en el cielo. Ninguna religión te puede salvar. Ninguna religión te puede salvar. Mira lo que dijo el Señor: el que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. Eso dijo Jesús. El que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. Entonces, tu religión no te va a salvar. Eres un religioso más que está engañado. Tu religión no te salva. Formar parte de una religión no te salva. ¿Sabes? Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, dice ahí el versículo 25. ¿Sí? Si guardas la ley. Y Pablo reconoce que un judío podría decir que su salvación está basada en el hecho de que él es un descendiente de Abraham. Y él podría decir: pueden comprobarlo por medio de que soy circuncidado. Entonces eso a él le daba, según él, la garantía de que era parte del pueblo de Dios y que ya tenía un lugar con Dios. ¿Puedes verlo? El judío creía entonces que su circuncisión garantizaba su salvación. Tremendo. ¿Sabes? La circuncisión o el bautismo o cualquier otro ritual en sí mismo no salva a nadie. Ningún ritual, ninguna religión salva al ser humano. La circuncisión y el bautismo hacen casi lo mismo que hace una etiqueta en una lata. Y me encanta esto. Mira, si la etiqueta externa no corresponde con lo que hay dentro, algo está mal. Algo está mal. Si hay zanahorias dentro de la lata, tú puedes poner una etiqueta que diga frijoles. Pero esto no cambiará lo que hay dentro de la lata. ¿Sabes? El nacer de nuevo cambia lo que hay dentro de la lata. El nacer de nuevo. Y luego puedes poner la etiqueta apropiada en el exterior. ¿Sí? Cristiano. La circuncisión aprovecha o sirve si guardamos la ley, pero esto es imposible, así que la circuncisión no sirve para ser salvos. Solo era una marca. Solo era una marca, nada más. Entonces, mira, formar parte de una religión no te salva. Cumplir con una ceremonia o ritual no te salva. Versículos 26
26 y 27, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Mira, si un gentil guardara las ordenanzas de la ley a través de su conciencia, ¿no sería él justificado en lugar del judío circuncidado que no guardaba la ley? El punto es claro. El tener la ley o el tener una ceremonia no es suficiente. Dios requiere justicia y solo en Cristo somos hechos justicia de Dios. Puedes ver a Pablo mismo enseñando a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 21. Te leo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, solo Cristo salva. Solo Cristo. No cumplir una ceremonia o un ritual. Solo Cristo. Solamente Él salva y solo en Él hay salvación. Alguien sin conocimiento de Dios puede vivir mejor que alguien que conoce a Dios. Sí, puede ser, pero esto no lo libra de ser culpable ante Dios. Necesita al Salvador. Necesita a un Salvador. Los judíos miraban entonces a la circuncisión y a la ley como una especie de seguro de vida, la cual les iba a proteger, según ellos, de la ira de Dios. Es así como ellos veían a la circuncisión y el tener la ley. Y aunque el judío creía que iba camino al cielo, ¿sabes lo que estaba pasando? En realidad estaba caminando hacia la condenación. Aunque ellos decían, Dios nos escogió, somos el pueblo escogido de Dios, soy circuncidado al 8º día, tengo la ley, aún teniendo todo eso, él estaba engañado creyendo que iba camino al cielo, estaba yendo camino a la condenación, camino al infierno, hacia allá estaba yendo. Y eso mismo ocurre con muchas personas hoy en día, que creen que porque hicieron una oración, confesando a Jesús como su Salvador, ya son salvos y ya tienen un lugar en el cielo. Y tú me puedes decir, entonces, ¿cómo me salvo? Sí, es confesando con tu boca que Jesús es el Señor, pero como resultado de haber nacido de nuevo, tus hechos, tu forma de vida, debe mostrar que ahora tienes vida, que has nacido de nuevo. Tus hechos deben mostrar que ahora eres cristiano. No es que porque hiciste una oración hace algunos años atrás ya eres salvo y ahora puedes vivir como te dé la gana. No, necesitas vivir en santidad. Sin santidad nadie puede venir al Señor, nadie puede ver al Señor. Nadie se puede acercar a Él. Dios es santo. Así que cuidado con pensar que porque hiciste una oración, ya eres un hijo de Dios y tienes un lugar en el cielo. Vive como Dios manda. Es el Señor quien salva, no son tus obras. No es que porque tú oraste ya te salvaste, cuidado. Es Dios quien sabe cuándo te salva. Vive conforme Dios manda. El resultado de tener vida se conoce por los frutos. ¿Qué frutos estás dando? Si vives como te da la gana, si de vez en cuando o solo cuando estás en problemas intentas acercarte a Dios, ¿tú crees que eres un hijo de Dios? ¿Sabes? El distintivo del cristiano es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Pues si tú dices que eres un hijo de Dios y aborreces a tu hermano, y entre la familia están enemistados, ¿crees que eres un hijo de Dios? Cuidado. ¿Crees que estás yendo camino al cielo, pero en realidad estás caminando hacia el infierno? Estás engañado. Ten cuidado. Ten cuidado. Mira, no pienses entonces
que tienes un lugar en el cielo porque eres miembro de una iglesia. No pienses que tienes un lugar en el cielo porque vas cada domingo al culto dominical o porque eres bautizado, ya eres salvo. No, Señor. Esto no te salva. Es Cristo el único que salva. Es Cristo el único que puede salvar. Nada de esto te da la salvación, ningún ritual. Solo Cristo salva. Y los frutos que podamos hacer deben mostrar a Cristo en nuestra vida. Eso es ser un cristiano. El resultado de haber nacido de nuevo es que se va a ver a Cristo en tu vida. Ahí se va a ver a Cristo en tu vida. Entonces mira, el verdadero hijo es aquel que ha sido circuncidado su corazón sin importar ningún otro argumento. Míralo por favor, terminamos dando lectura a versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces mira, el verdadero hijo es aquel que ha sido circuncidado su corazón, sin importar ningún otro argumento. El verdadero hijo es aquel que ha sido circuncidado su corazón. ¿Y cómo puedes tú circuncidar tu corazón? Eso es algo que no puedes hacerlo tú personalmente. Ningún ser humano puede circuncidar su corazón. ¿Sabes? Es Dios quien circuncida el corazón del ser humano. Cuando le das un lugar a Cristo en tu corazón, ¿sabes? Es Dios el único que puede convertir. Ahí cuando tú le das un lugar a Cristo en tu corazón, Dios va a cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es lo que va a suceder. Y entonces vas a ser un verdadero hijo de Dios, que camina honrando al Señor, que cuando falla inmediatamente pide perdón y sigue caminando hacia adelante. No aquel que cuando le pica un mosquito dice, ay, ya no, la vida cristiana ha sido muy difícil, esto no es para mí. Y entonces se van por ahí a vivir a la manera que a ellos se les antoja. Y lo peor de todo es que llegan a caer en un engaño total, que creen que están bien con Dios. No se congregan, no leen la Biblia, pero sí todos los días están orando y pidiéndole a Dios como que si ellos fueran hijos de Dios. Tienes que obedecer. Si eres un hijo de Dios, tienes que obedecer a Dios. Obedece. Y obedecer a Dios es cosa seria, pero es una bendición. Es una bendición. Y quiero terminar diciéndote, mira que al leer esta porción bíblica, solamente confirmamos que los judíos habían malinterpretado los beneficios de los que ellos estaban gozando. Y creían que por ser circuncidados ya eran salvos. Creían que por tener la ley ya eran salvos. Y que vivirían con Dios por la eternidad. El hombre se gloría en cosas externas. Y ves acá a ellos gloriándose en la circuncisión. Y muchos podrían gloriarse en la circuncisión, en el bautismo, en las buenas obras. Pero ¿sabes? Lo único que Dios aprueba es la realidad de un corazón transformado por medio del Espíritu Santo. Y esa es la obra de Dios. Deja que Dios transforme tu corazón. Que el Espíritu Santo te haga dar cuenta que eres pecador y que necesitas un Salvador. El verdadero cristiano busca la aprobación de Dios en todo lo que hace. Cuidado con ser un religioso que vive engañado, pensando que su religión o sus buenas obras le han asegurado un lugar en el cielo. Cuidado con pensar esto, cuando en verdad estás caminando al infierno. Es peligroso esto entonces. Solo Cristo es el que nos libra de una segura condenación. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que te lleve al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira, ¿qué más necesitas entender? ¿Por qué sigues buscando otros caminos? ¿Por qué sigues buscando al santo más milagroso?
¿Por qué sigues buscando en ídolos? ¿Por qué? Tú crees que estás bien con Dios, pero lo que estás haciendo es dándole las espaldas a Dios. Tú crees que rezar y rezar y rezar y rezar ya te salva. Cuidado, estás engañado. Dale un lugar a Cristo en tu corazón. Necesitas venir a Cristo hoy mismo, porque de no hacerlo te enfrentas a la condenación. Y recuerda los principios para el juicio de Dios que hemos visto acá en el capítulo 2. Mira, ahí vimos que el juicio de Dios es según verdad. Lo vimos en el versículo 2. El juicio de Dios es de acuerdo con la culpa acumulada. El versículo 5. El juicio de Dios es de acuerdo con las obras. Versículo 6. El juicio de Dios es sin acepción de personas. Versículo 11. El juicio de Dios es de acuerdo con los hechos, mas no al conocimiento. Versículo 13. El juicio de Dios alcanza los secretos del corazón. Versículo 16. Y el juicio de Dios es de acuerdo con la realidad y no con la profesión religiosa. Es lo que acabas de ver, versículos del 17 al 29. Hay un juicio de Dios. No creas que por ser religioso te salvas del juicio de Dios. Hay un juicio del Señor. Entonces la religión no te va a salvar. Igual hay una condenación para ti. Solo Cristo te salva. Así que hoy mismo, dale un lugar a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás, yo te invito a orar. Te invito a orar. Cierra tus ojos un momento conmigo y ora y dile así: Señor, Dios bueno, Dios misericordioso, gracias por hacerme entender que estoy equivocado, que estaba equivocado, Señor. Pensaba que mi religión me podía salvar. Pensaba que siendo una buena persona me podía salvar. Pensaba que servir en la iglesia me podía salvar. Pero ahora, Señor, gracias por hacerme entender que he sido un religioso más y ahora renuncio a todo eso. Amado Jesús, reconozco que eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Gracias por derramar hasta la última gota de tu sangre para pagar mi pecado. Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Confieso que eres Dios. Reconozco que eres Dios. Gracias por salvarme. Gracias por darme el regalo de la vida eterna y la salvación. Ahora entiendo que tú eres el único camino que me lleva al Padre y te recibo en mi corazón, amado Jesús. Gracias, Padre, por darme este regalo. Mi Dios bueno, Santo Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de terminar un capítulo más del libro de Romanos. Ayúdanos a ponerlo por obra, a dejar de ser religiosos engañados y a poder vivir para ti, Señor. A poder dar testimonio que somos tus hijos, que te amamos, que anhelamos vivir para ti. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todos aquellos que nos acompañaron. Te pido que abras su entendimiento y les ayudes a poner por obra tu palabra. Dios Santo, esto te lo pido a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Que Dios te bendiga, que tengas un nuevo año lleno de bendiciones y que tomes la decisión de poder obedecer a tu Creador. Sabes, si obedeces tienes bendición, pero si desobedeces tendrás una disciplina. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Bendiciones a todos. Nos despedimos cantando. Qué gran bendición que tenemos de poder escuchar lo que el Señor tenía para nosotros. Vamos a despedirnos dando gloria a nuestro Dios. ¿Sí? Cantamos el himno que dice gloria a nuestro Dios. Suenen dulces y los gatos del Señor, y oigan
Qué bendición poder alabar a nuestro Dios, pero también escuchar lo que Él tenía para nosotros en esta mañana. Gracias por acompañarnos, hermanos. Que Dios les bendiga.